Bueno, hola, ¿qué tal? Nuevamente, estamos para hacer este video que es la clase virtual. Para cuarto año A es la número 5 y para cuarto año B es la clase virtual número 7. No significa esto que un grupo esté más adelantado que el otro, sino que en virtud de cómo se fue dando esta etapa de las clases virtuales, empecé primero con cuarto B, tuvieron algunas clases más, y después con cuarto A fui agrupando algunos contenidos, pero están más o menos son los mismos contenidos que están trabajando, solo que varían los números de los PDF, que yo siempre les pongo, se los numero para que ustedes puedan organizarse mucho mejor. Paso a explicar esta clase. El tema es reconocer la diversidad poblacional dentro del territorio argentino, entre comillas, a mediados del siglo XIX, eso es 1850. Sobre todo, reconocer esa diversidad poblacional, no solo hablando de los criollos y criollas, sino de los pueblos originarios. En las clases anteriores habíamos estado trabajando sobre todo la sociedad criolla, sobre liberales y conservadores, sobre cómo era la economía, las regiones, el rol en esa sociedad que habían tenido las mujeres en las luchas por la independencia, en los pueblos africanos que fueron sometidos a la esclavitud y que tienen un rol fundamental en ir a la guerra, en poner el cuerpo para liberar lo que va a ser a este territorio del yugo o de la dominación española. Para completar el panorama necesitamos saber que habían más pueblos y sobre todo hay muchos pueblos originarios. Yo lo que les voy a dejar en esta clase, acá hay un video largo, que van estos dos videos. Este video es sobre la explicación de la clase del PDF y el otro complementa y ayuda a entender esta temática. Siempre les voy a tratar de hacer videos con imágenes, con esquemas, porque son más complejos y creo que la virtualidad se nos dificulta un montón y es la manera hasta ahora que he encontrado de tratar de facilitar los aprendizajes. Este enlace que van a ver acá es el enlace al video que ya para cuarto B lo subí la semana pasada. Es un video bastante largo, 17 minutos. La ventaja es que lo pueden pausar y ir viendo y tomando apuntes o lo que ustedes consideren, con mucho más ventaja para poder hacerlo tranquilos en su casa. Sin embargo, lo que les voy a pedir es que este esquema que aparece en ese video lo copien en la carpeta, para que nos quede una referencia en su carpeta en formato papel de esto que habíamos estado trabajando anteriormente, sobre la sociedad criolla en términos políticos, económicos y la sociedad. Bien, ahora, fíjense, ¿cómo se vinculan estos temas con el nuevo contenido que son el reconocimiento de los pueblos originarios? Cuando nosotros habíamos estado trabajando la sociedad criolla, siempre nos habíamos referido a este espacio. Ustedes lo marcaron en regiones económicas. Pero acá están los pueblos originarios de la Patagonia, de la Nor Patagonia, y acá están los pueblos originarios del Chaco o del Gran Chaco. Acá tienen estos territorios como construcciones históricas, van a tener que copiar este texto en la carpeta. Si están pudiendo imprimir bien, si no, no es obligatorio, pero pueden, si quieren, sumar el mapa que les estoy dejando. Continuamos. Van a dejar también este esquema con los originarios, fíjense, en el Gran Chaco, esa región que les marcaba recién, ¿cuáles son nuestros pueblos originarios? Guaraníes, tupi-guaraníes, tobas, huichis, cuom, la comunidad cuom. Y en la Patagonia tenemos, primero la Nor Patagonia, que ocupa gran parte de lo que es el territorio de lo que es provincia de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, esa es la Nor Patagonia para ese momento, y parte de la zona pampeana, que es los Pampas, los Ranqueles y los Mapuches, y ya más al sur de la Patagonia, Tehuelche, que vendría a ser una zona de mitad de Chubut para abajo, Santa Cruz, y los Onas y Yegnam, me faltó en esto, pero más o menos para que ustedes sepan que hay una gran diversidad poblacional. El Gran Chaco, fíjense que es muy poquito. Es una cuestión, lamentablemente tenemos que seleccionar contenidos. Sí lo trabajamos, y eso les dejé acá en violeta. El año pasado trabajamos para los alumnos que trabajaron conmigo en tercero A y B el año pasado. Lamento para los que vinieron del C, si quieren después lo vamos a charlar. El año pasado trabajamos con varios cuentos, y había uno que hablaba acerca de los pueblos indios,
y sobre la colonización, y sobre dos personas, dos jóvenes, Mainumbi y Tatajibá, que vivían eran guaraníes, vivían muy en paz, una sociedad muy pacífica, la sociedad guaraní, que se ven con esto de la colonización atravesados por los bandeirantes, que son los portugueses que los salen literalmente a cazar para convertirlos en esclavos, y te viéndose en la obligación de escapar de esa persecución y trasladarse a los pueblos o indios o a las misiones jesuitas. Para que sepan más o menos, piensen que en el Gran Chaco estaba pasando más o menos eso. Después pasamos nuevamente a la Patagonia. Yo les hice una diferenciación, Nor Patagonia y Sur de la Patagonia. Nos vamos a concentrar en la Nor Patagonia por ahora. ¿Sí? Patagonia, Pampas, Ranqueles, zona de lo que hoy es provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, Mapuches, todo Neuquén y parte de La Pampa, y también del otro lado de la cordillera, en la misma región, más o menos en la misma altura. ¿Tienen ahí alguna explicación acá de cómo eran los pueblos mapuches, sobre todo porque son nuestros pueblos originarios? ¿Cómo fue su vínculo después y cómo se fueron transformando nuestros pueblos originarios ante la llegada de los europeos? Hay una particularidad, los pueblos mapuches, nuestros pueblos originarios, nunca fueron totalmente conquistados ni colonizados por los españoles. Mantuvieron permanentes conflictos, se fueron vinculando a través de la economía, algún intercambio, pero realmente nunca fueron conquistados y colonizados por los españoles. Y acá les va a ir mostrando qué cosas fueron transformándose, cómo fueron vinculándose las sociedades hispanas y los pueblos originarios. Dice, en la carpeta dice, en sus carpetas deberán elaborar un esquema con la información sobre los pueblos originarios de la Nor Patagonia. Les dejo un ejemplo, ustedes van a tener que poner Nor Patagonia, por ejemplo los mapuches en general. ¿Qué espacio, qué territorio ocupaban? Según el texto, los textos que tienen ahí arriba. ¿Qué actividades previas antes de la llegada de los españoles económicas, sobre todo, realizaban? Y cómo, con la llegada de los europeos españoles, totalmente se va transformando la sociedad. Entonces ustedes hacen este esquema. Carpeta. Y después de las sociedades españolas, que es previo, y ahora estamos trabajando con las sociedades criollas tras el proceso de independencia. Cómo estos gobiernos criollos se fueron vinculando con nuestros pueblos originarios. Y ahí aparece este texto, vínculos con la sociedad criolla. Fíjense que no son tan extensos, vamos a trabajar una definición de un concepto que aparece muy fuerte, que son los malones. En el video anterior, en el otro que está vinculado a esta clase, también se los explico mucho. Y hay un relato, había un coronel a fines del siglo XIX, Lucio B. Mansilla, que escribe un libro que se llama Una excursión a los indios ranqueles, y ahí está en cursiva, es un fragmento de ese libro, un libro histórico, una fuente histórica. Continúa el texto, hay algunas imágenes, de hecho son imágenes que yo uso en el otro video que se las traigo acá para que puedan ir vinculando y pueda facilitar la comprensión de las temáticas. Y una actividad, resolver en base a las imágenes, el video y el texto los vínculos con la sociedad criolla. 4 consignas. Explicar las posturas diferentes de los criollos frente a la sociedad indígena. Hay algunos que los quieren incorporar a las nuevas sociedades de la independencia y otros que niegan profundamente ese vínculo. Me irán explicando ustedes quiénes y de qué manera, en función de todo ese material. ¿Cuál fue la postura que tomaron? Entre esas dos posturas, entre incorporarlos o negarlos, ¿cuál fue la que triunfó, digamos, de alguna manera? ¿Y qué pensaban los pueblos originarios de la violencia que ejercían los criollos hacia ellos? Porque tenemos que volver la mirada hacia nuestros pueblos originarios. ¿Qué pensaban estos pueblos originarios hacia las sociedades criollas? Y después, teniendo en cuenta todo lo leído y lo visto, explica las imágenes. Porque, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que comprendo? Estas dos imágenes, a eso me refiero. Y es lo que vamos a trabajar antes de profundizar la consolidación del Estado Nacional, y ahí sí vamos a hablar de las campañas militares del Estado argentino a la Nor Patagonia, cómo llega el ejército a este territorio, cómo después se construyen pueblos criollos dentro de ellos, nuestra localidad que es Butarranquil y toda la historia de la construcción del territorio nacional del Neuquén, que también lo vamos a incorporar.